No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Hola, buenas noches. Empezamos aquí No Somos Mayores. Bueno, en este lugar tenía que estar Pedro de Pablo y por motivos personales no ha podido estar, con todo el dolor de su corazón, que yo sé que él ha estado desde hace 15 años presentando este programa y bueno, es su niña querida, o su niño querido, este programa. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible y, como no, siempre saludar a nuestro compañero, en el caso compañero de Pedro de Pablo, pero también compañero de esta casa, José Manuel Betancor. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, don Pedro, don José. Don Pedro, don José. ¿Cómo ha ido la semana? La próxima semana esté con nosotros. Yo creo que sí. ¿Cómo ha ido la semana? Bien, activo como siempre. Como siempre digo, hay que mantenerse activo mental y físicamente, y eso es muy importante. Es importante, además, sobre todo en estos tiempos que corren, que no la están actividad, muy, no la están muy actividad claros. que vaya con nosotros. Perfecto. Bueno, pues hoy tenemos un invitado, profesor Juan García Falcón. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Y bueno, todo hay que decirlo, compañero de colegio mío. Además estábamos en la misma época con los mismos profesores, con los mismos alumnos. Eso, ahí tenemos una historia para contar dentro de a lo mejor de poco tiempo. Tendremos que hacer algún programita sobre aquel Instituto Tomás Morales, también llamado sección delegada, también llamado Instituto número 2, que nosotros sufrimos todos esos cambios, incluso hasta de mandarnos a chamán, porque se nos caía aquel instituto que tenía solo 10 años, lo había construido Panchito, y en 10 años se estaba cayendo abajo. Que es fuerte, que también se construía más. Bastante mal. Bueno, pues Juan, aquí te tenemos hoy. Tú eres licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, lo digo correcto, porque lo de Filosofía y Letras era la época nuestra, cuando tal. Pero hoy ha venido un poquito al programa para hablarnos un poco de este sentido, del sentido de este programa, del mensaje que quiere dar este programa. Hablamos de la gente que no somos mayores, pero de la gente que está a punto de jubilarse, que se jubila, que parece que se acaba el mundo, que parece que ya hay que quedarse en casa viendo la televisión. Hombre, hay que verla, todo se ha dicho, porque es el medio nuestro, pero bueno, el proceso de que se acabó la vida. Un poco tú has estado más relacionado, incluso en tu vida administrativa, fuera de la docencia. ¿Cómo ves tú esa historia? Bueno, efectivamente, está en boga en los últimos tiempos el cambio, digamos, de concepción de la vida después del trabajo remunerado, ¿no? O sea, hay razones que hacen que haya ganado peso en la sociedad, fundamentalmente por el aumento de la edad. La longevidad ha aumentado y eso hace que las personas podamos disfrutar más del tiempo de vida, ¿no? Pero claro, hay cambios cualitativos en esa concepción del antiguo mayor al mayor actual, ¿no? Al final, hoy el hombre considera que la vida tiene varias etapas, y una etapa es la que se ha dedicado a trabajar para subsistir, para sacar una familia, para crecer en la vida diaria, hasta que llegas a una edad en la que ya se te da la posibilidad de decir, bueno, pues tengo una pensión y a partir de esa, digamos, dinero asegurado, yo puedo y debo plantearme qué hacer en este tiempo que ahora no tengo que ocupar esas 8 o 10 horas diarias para tener que trabajar para otros. Esto ha significado que las personas se tienen que plantear qué hacer en ese tiempo,
Fundamentalmente porque ocurre un hecho fundamental que yo quiero recalcar aquí, que es que la sociedad se ocupa y se preocupa de formar a los ciudadanos desde muy pequeñitos a través de las instituciones educativas para que seamos buenos ciudadanos y buenos trabajadores y nos podamos insertar en el engranaje económico aportando pues nuestras capacidades para rendir en un trabajo determinado. Pasado ese periodo, nadie se le plantea hasta ahora, salvo que de motu propio uno quiera hacer o rehacer su planteamiento de vida, qué hacer a partir de los 65 años. Entonces, mi planteamiento es que hasta ahora está eso dejado de mano de la iniciativa individual, salvo algunas excepciones que sí ofertan, como las universidades con sus cursos para mayores, en donde, digamos, el objetivo es que las personas aprendan cosas con el afán de saber, sin ningún afán titulatorio, pero el resto se deja, digamos, a manos de la preocupación o no preocupación del individuo de querer hacer cosas, actividades físicas, actividades sociales, que le conlleven a él ocupar el tiempo, tener ilusiones, metas y objetivos para ocupar esas horas que antes estaban dedicadas al mundo laboral. Como negativo, las personas que no se plantean ese tipo de iniciativa, se les genera un vacío vital que lamentablemente se refleja en problemas de salud, problemas de no desear estar vivo y tender a actitudes suicidas, y que significa que las personas han perdido ese hilo vital de incentivo que tenían antes en su vida diaria, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es esencial potenciar que la vida no se acaba, como tiene el sentido de este programa, que la vida activa continúa después de la vida laboral, pero que uno tiene que plantearse que eso debe haber una transición entre una etapa de la vida y la siguiente, para que uno pueda, digamos, seguir creciendo y seguir manteniendo ese hilo vital necesario para estar ilusionado, feliz y contento. Sí, estás tocando temas profundos. Hay que plantearse que la actividad política, la actividad social, hay una necesidad que era atender a los jóvenes. Todos los partidos políticos crean las juventudes. Hay un problema de desigualdad, se crean los programas de igualdad con todos los partidos tienen a su responsable de igualdad, pero los partidos políticos no le dedican un segundo a esto, a las personas que ya son mayores. Por lo tanto, es una fase que todavía no le ha llegado a la organización social de este país. Por lo tanto, en los partidos políticos no piensan en que los que están activos hoy, pasado mañana van a ser mayores. Y no tienen asesoramiento, no tienen a nadie, porque desde que llegas a una edad ya no eres útil y ya te empiezan a relegar y más o menos ya está el viejo molestando. Y eso está pasando en la vida actualmente, está pasando en los partidos políticos. Tenemos, por suerte, se ha ido activando la juventud, la desigualdad, pero la tercera edad, los mayores, siguen olvidados de la actividad. Sí, así es. Yo creo que los partidos políticos una vez más reflejan, igual que la sociedad mercantil, el sentido utilitarista que tenemos de las personas, ¿no? Al final se centran mucho justamente en extraer la utilidad laboral que tenemos los humanos durante una época determinada, pero hay factores que tenemos que recapacitar para darnos cuenta que las cosas cambian. Antes señalé que las personas vivimos más. Estoy centrando básicamente en el mundo occidental, que es donde vivimos nosotros, ¿no? Asegurado una cantidad de dinero, que es la jubilación, que te permite satisfacer esas necesidades materiales básicas, hay que atender las otras necesidades, digamos, espirituales, de crecimiento personal. Y yo creo que ahí se equivocan los partidos políticos y hay cierta dejadez en las instituciones porque, en primer lugar, la persona que se jubila a partir de los 65 años, que es la edad, 65 o 66 años, que es la edad vigente hoy para la mayoría de la población, las personas en ese tramo de edad son personas con una excelente experiencia en su perfil personal,
y en su perfil profesional. Son personas que han podido y son poseedores de viviendas, o lo indicaban hace poco en el nivel de acumulación de riqueza. Son personas que tienen una capacidad de ahorro y por lo tanto un potencial económico para poder, digamos, seguir gastando, seguir invirtiendo dinero en la economía de las sociedades, y en ese sentido creo que hay dejadez, desconocimiento y cierta ignorancia por parte de los partidos políticos. Son personas sesudas, o sea, que reflexionan y que son votantes activos, o sea, desde el punto de vista de los políticos. Son personas que reclaman y claman por tener un espacio vital donde poder crecer y realizarse fuera, digamos, del perfil profesional que ejercieron durante su vida laboral. Y en ese sentido yo creo que tanto los partidos que están detrás de los gobiernos y de las instituciones que generan las posibilidades reales de la oferta deberían tener en cuenta que hay que poner sobre la mesa posibilismos reales, como es verdad que se están viendo, digamos, bastantes intentonas, bastantes mejoras que suponen que los mayores puedan tener desde los espacios públicos, en los parques, aparatos para poder realizar actividades, la oferta de actividades de ocio, viajes, como son los viajes para la tercera edad, ofertas para mantenerse físicamente en los barrios, en algunos barrios, o programas institucionales que le posibiliten a ellos una mejora y seguimiento de su salud. Yo creo que esa debe ser la línea, por dos razones que vuelvo a repetir: la importancia demográfica del peso de las personas mayores, la importancia económica por el cúmulo de riquezas acumuladas y del ahorro, y la importancia de ser personas que no se han acabado. Son personas que le queda un amplio proyecto vital por el que desarrollarse. ¿Por qué crees tú que la persona mayor, a la persona sobre todo jubilada, porque hablas de que se han hecho programas, bueno, incluso el Estado, el gobierno central por 2 euros te deja ir a ver el cine los martes en el tema este, pero ¿por qué al mayor, y lo ves en esos programas que hacen bueno, del inserso tal, pero al mayor se le ve o se le trata institucionalmente como una persona, iba a decir con menos grado, es decir, como un poco con, y entre comillas, como una discapacidad con respecto al resto de la sociedad. Porque te siguen tratando con esa discapacidad, entre comillas, con respecto al resto a la hora de programar las cosas. Como si fuera gente, hombre, que hay que llevarla de la mano, porque y yo creo que ese concepto también por parte de las instituciones debería cambiarse, Juan. Porque no es que tenga una discapacidad, no, es que tengo un bonus sobre ti, que es la experiencia que tú no tienes. Por los años yo tengo una experiencia, con lo cual me deberías tratar un pequeño escalón por arriba. ¿Por qué sucede que y además yo recuerdo, ¿por qué nace este programa? Y perdona que ya aumente la pregunta. ¿Por qué nace este programa? Porque los programas que había anteriormente sobre el mundo de los mayores, los trataba en la televisión un poco, que cuando llamaba era como medio retrasadillo, mi niño y tal. No, es que el mayor tiene un plus que no se le está reconociendo por medio de las instituciones. Y yo, viene a cuento, y creo que tú también lo has notado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que hacerse mayor no es sinónimo de ser discapacitado. El problema es, vuelvo a insistir, en que hay una concepción demasiado mercantilista, digamos, del ser humano como mano de obra, ¿vale? Al final, cuando parece que te sacan o te sales del mercado laboral, ya se te acaba tu utilidad social. Pero eso es un planteamiento del mayor hacia otro. Yo quiero insistir, el planteamiento desde el mayor hacia sí mismo, hacia ese crecimiento personal que sea distinto o sea otro grado de mejora en las capacidades que uno tiene dentro, y que, digamos, por la lateralización del perfil profesional que se ejerció o de los perfiles profesionales no se han podido desarrollar del todo. Insisto, el mayor es un proceso, evidente, que llega a un momento determinado que uno asume las discapacidades propias de la merma física o mental. Eso es así. Y la necesidad de la tutela del Estado o de la tutela particular para que te ayuden en aquellas actividades o
cuestiones que ya tú no puedes hacer solo. Pero eso es una cosa distinta y eso está al final de la etapa. Yo me refiero que en este proceso, a partir de los 65-66 años, en la que la mayoría de la población nos jubilamos, sucede que a uno le quedan suficientes capacidades por desarrollar, y es donde yo creo que ese activismo pro mayor hay que incentivar, hay que diversificar, hay que dar opciones a los mayores que desarrollen esas capacidades para que sigan sintiéndose útiles, en principio, para sí mismos y para crecer en aquellas otras sentidos que tiene la vida, que no sean solo aquellos que fueron útiles para una realidad laboral determinada. Y en ese sentido, yo creo que las instituciones políticas y las instituciones que gobiernan básicamente, y las instituciones culturales, deben seguir en la línea en la que están y aumentar más, porque hay que cambiar la concepción. Pasamos de una época en la que el mayor era aquella persona que se veneraba, se le daba un vaso a la mano, se le pedía un consejo, a una especie de ignominia donde el mayor es casi un lastre, ¿vale? Es una persona que no genera nada, es una persona que genera solo gasta, pero al que gasta para que se le mantenga. Y yo creo que eso es un sentido demasiado economicista de la concepción de la persona mayor. La persona mayor es una persona mayor porque crece en el cumplimiento de años, pero no es mayor en el sentido de que decrece en sus capacidades personales para seguir haciendo cosas, para seguir sintiéndose útil. Se nos ha acabado. Yo creo que tú ya tenías... Hay tema. José Manuel tenía ahí preguntas, pero se nos ha acabado el tiempo de la entrevista. Pero sí te voy a pedir, Juan, que sigas con nosotros, que nos ayudes a presentar el programa, como dice nuestro amigo Pedro de Pablo. Y bueno, será un placer terminar contigo este programa. Gracias por la invitación. Tú sabes que, Juan, aquí tienes tu casa. Hacemos un pequeño alto. No se muevan de los sillones, como dice mi amigo Pedro, que enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. No somos mayores. Bien, ahora nuestro amigo Paco Rodríguez nos lleva en la asesoría laboral a hablar de la audiencia plena en los despidos disciplinarios. Me encantan los títulos porque... Habrá que entender a Paco, porque a mí lo oigo así, y eso que soy diplomado en relaciones laborales también, pero me suena chino. Los títulos le encanta complicar la vida. Vamos a escuchar.
Hola, buenas noches, queridos amigos y amigas de este programa No Somos Mayores de TAC Televisión. Hoy les voy a hablar de algo que a ustedes les sonará un poco a chino, porque es un tema muy novedoso, muy reciente además, como consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se trata de los preavisos en los casos de despido disciplinario de trabajadores o trabajadores. En definitiva, de darle audiencia previa a los trabajadores en los casos de despido. ¿Por qué se suscita esta cuestión? Porque una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares planteó una cuestión de inconstitucionalidad de nuestro artículo 54 en el sentido de que entendía de que a los trabajadores había declarado un despido improcedente en un tema de acoso sexual, además, muy, muy claro, pero declaró el despido improcedente porque no se le dio audiencia a ese trabajador para que se defendiera antes de adoptar la decisión del despido. Me explico brevemente para que lo entiendan. Cuando se despide a un trabajador, ahora, a partir de la sentencia del Tribunal Supremo del mes pasado de diciembre, hay que darles audiencia previa para que ellos, como se hace actualmente con los trabajadores que tienen la condición de representantes legales de los trabajadores, de los enlaces sindicales, para que ustedes nos comprendan. ¿Por qué? Porque si se hace eso, el trabajador va a tener la posibilidad de defenderse antes de que la empresa proceda al despido. ¿Por qué? Pues porque pueden haber malos entendidos, pueden existir dudas razonables sobre la comisión del hecho por el trabajador, porque el trabajador puede tener elementos, diríamos, de disuasión para la empresa para que le despida, porque lo hizo en determinadas circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que entre 3 y 5 días antes de proceder al despido, hay que incoarle un expediente, diríamos, no contradictorio, sino preaviso, diciéndole, imputándole las causas por las cuales se le va a despedir, para que él tenga el plazo para poder decirle a la empresa si eso es cierto o no es cierto, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero sepan ustedes que si no lo hacen, los despidos van a ser declarados improcedentes, aunque sean causales, aunque el trabajador haya cometido un ilícito laboral, va a ser declarado de carácter improcedente si usted no le da audiencia previa al trabajador o a la trabajadora antes de proceder a su despido. Muchísimas gracias y buenas noches. No somos mayores. Juan, ¿a dónde vamos ahora? Pues nada, como el humor nunca hay que perderlo, pues vamos ahora a cine cómico. Vamos a ver la primera parte de Charlotte con una película que se llamaba El hombre De la de la propiedad. Bien, que eso es 1914. O sea, como que siempre. arriba, A ti te gusta rebuscar. rebuscar. Entre Además, los papeles sobre viejos. todo, Bueno, por el buen cine nunca se hace bien. No, eso no, no, y efectivamente. menos este. Además, y sobre todo Charlotte, que yo creo que ha sido único y todavía al paso de 100 años o más de 100 años, la gente sigue riéndose con él. sí, señor. Es increíble. De verdad que sí.
El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. No somos mayores. Bien, vamos a estrenar nueva sección, porque además sabes, José Manuel, que aquí en esta casa siempre estamos creando nuevas secciones. En este caso la sección se titula Tu Vida. Lo lleva una asesora en temas de tercera edad, como es Paqui Jiménez, y sobre todo va a hablarnos un poco de lo cotidiano, de cuando llegas a una edad, esas pautas que tú tienes que tener tanto en tu vida, a partir de ahí, lo que debes hacer, lo que no debes hacer, cómo debes intentar buscar esas relaciones. Y hoy nos va a hablar, Paqui nos va a hablar de bienestar social. Es su primer capítulo y bueno, nos va a acompañar toda la semana, incorporado como una nueva sección dentro de No Somos Mayores. ¿Vamos a verlo? Vamos a verla. Buenas noches. Tengo la oportunidad a partir de hoy de compartir con ustedes durante la semana algunos minutos para poder hablar de aquellos temas que ocupan a la tercera edad. Es otra etapa diferente y el objetivo es obtener una calidad de vida que posiblemente por la presión, por el estrés y por las obligaciones a las que nos hemos visto sometidos en etapas anteriores, no hemos tenido oportunidad. Yo quería hablarles hoy en este programa Tu Vida de un tema que siempre ha preocupado a hombres y mujeres en etapas anteriores. Y quiero hablarles sobre la belleza, la preocupación que hemos tenido
por ser guapos y guapas, por sentirnos bellas y bellos, por ser atractivos. Cuando llegamos a esta etapa, ya no tenemos que preocuparnos de ser así, ya no tenemos que seducir y ser atractivos. Sí que tenemos que tener una calidad y un bienestar general que nos lo va a aportar la higiene personal. Ya nos miramos al espejo y no tenemos que ver a alguien que destaque mucho, ya no tenemos que competir. Tenemos que sentir que utilizando nuestra higiene general y corporal nos vamos a sentir agradables, nos vamos a mirar al espejo y vamos a estar a gustos con nosotros mismos. Por ello, es importante saber que debemos de mantener unas pautas de higiene que son las que nos van a ayudar a que nuestra autoestima siga alta y siga activa. Debemos de cuidar nuestro pelo. Hay hombres y mujeres que optan por dejar y lucir sus canas, pero otros no, otros queremos dar color a nuestro pelo y aunque ya es un pelo fino y más delicado, sabemos que llevándolo limpio y cuidado nos vamos a ver bien. También es importante la higiene dental. Muchos de nosotros podemos llevar prótesis o tener nuestra propia dentadura. El aseo y lavado diario de nuestra boca va a hacer que nos sintamos a gusto con nosotros mismos. Tenemos que revisar nuestra vista. Si usamos gafas, tenemos que tenerlas adecuadas a nuestra falta de visión. También debemos de revisar nuestros oídos. Indudablemente vamos a notar cambios. Es una etapa donde los cambios van a ser básicos y fundamentales. Por eso tenemos que cuidar la piel, que se va a convertir en una piel más suave y fina. Debemos de tomar mucha agua, debemos hidratarla y sobre todo debemos saber que se nos va a secar mucho nuestra piel. Por eso después del baño, de la ducha diaria, debemos hidratarla. No nos podemos olvidar de la alimentación. Podemos comer de todo, pero en pocas cantidades. No nos vemos obligados a prescindir de aquellos alimentos que nos gustan, que en exceso puede ser perjudicial, pero que en pequeñas cantidades nos va a dar mucha satisfacción. Creo que es un momento de nuestra vida donde no nos podemos privar de disfrutar del día a día y de la vida. Importante, el ejercicio físico. Muchas veces nos preocupamos o nos obsesionamos por pensar que tenemos que ir a un gimnasio. Si no es nuestro día a día, si no lo hemos hecho antes, no tenemos por qué hacerlo ahora que somos mayores. Podemos caminar, hacer ejercicio. Y eso es importante. Tenemos la suerte de que vivimos en una isla donde tenemos grandes paseos marítimos. Podemos ir a algunos parques, podemos ir a la playa. Evidentemente, es parte de la salud. Yo creo que la sensación que nos va a embargar es la de no tener que gustar y estar perfecto siempre. Se trata de un bienestar general. Gracias y buenas noches. No somos mayores. Muy bien, vámonos en nuestro mundo con nuestro físico de cabecera, José Luis Díaz. Hoy nos va a hablar de robótica. Bueno, siempre tiene unos aspectos sí, y además sobre todo bajo el punto de vista que él lo enfoca, por eso. hay que escucharlo. Sí. Continuamos con la sección En este nuestro mundo y tratamos un tema de mucha actualidad, pero que es interesante reflexionar sobre el mismo, y es la robótica, el uso de los robots. En todos los lados las publicidades nos aparecen que se están usando robots, se produce socialmente un cierto temor, hay quien teme que sustituyan a las personas.
Bueno, la verdad es que es un temor infundado. Ya hace mucho tiempo que se usan robots y no ha pasado nada. Miren ustedes la producción de coches y verán los brazos robóticos soldando, pintando, sobre todo en aquellas actividades que pueden resultar peligrosas para la salud de las personas. ¿Tiene ventajas? Sí, naturalmente. El robot no se cansa, normalmente, aunque haya que hacerle un mantenimiento, no se cansa, puede trabajar indefinidamente. Una vez que lo hemos adquirido, no nos produce un gasto excepcional, adicional. Hay tareas en las que sería imposible utilizar personas, entrar en determinados sitios tóxicos, entra un robot. Lo que pasa es que se ha producido, a estos robots cada vez son más competentes, hacen tareas más complejas, se teme el que sustituyan a los trabajadores. Probablemente lo que hagan es que desplacen el tipo de trabajo, porque el robot hay que diseñarlo, hay que construirlo y hace falta muchísima investigación, con lo cual se genera un nicho de trabajo importante para poder fabricarlos. Si a ello le añadimos el asunto de la inteligencia artificial, pues todavía genera más temor. Siempre que hay una innovación grande, potente, siempre se produce un cierto temor. Se ha producido siempre en las personas. Pero hay que tener en cuenta de que tiene grandes ventajas. Lo que hay que hacer es acotar los posibles problemas que pueden producir. ¿Se pueden producir problemas? Naturalmente que sí. Ya se ha visto coches de que se conducen solos con inteligencia artificial y se ha producido algún accidente, no cabe duda. Pero la cuestión es utilizarlo para las cosas que verdaderamente son interesantes o aquellas en las que los humanos tenemos ciertas dificultades para realizar. Por ejemplo, hay robots que hacen cirugía. Y es verdad que hay cirugías, que una vez que estén probados exactamente su funcionamiento correcto, que hacerlas por un humano podría ser mucho más difícil. Por lo tanto, plantean un mundo de ventajas. ¿Qué es lo que hay que hacer para que eso no sea un problema, sino una ventaja? Pues lo mismo que se ha hecho con muchísimas tecnologías. Utilizarlas adecuadamente, porque todo puede ser utilizado para bien o para mal, y por lo tanto regularlas, ponerle determinados límites, pero no límites artificiales, límites ideados por cualquier iluminado, sino límites que justifiquen su uso en otro ámbito. Es decir, hay cosas en las que es muy útil utilizarlo y otras cosas en las que no es tan útil. Por lo tanto, hay que ponerle límites, regular esos límites, pero a la robot ponerle esos límites, como también se le ha puesto a las personas. Las personas tienen límites en lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, y lo que es un delito, lo que es un inconveniente, límites morales. Bien, pues esos límites que también se le ha puesto a las personas, hay límites que hay que ponerle a los robots, sobre todo con inteligencia artificial, para que sean una gran ventaja y una evolución y no un inconveniente. Reflexionen sobre ese tema, sobre las ventajas de la inteligencia artificial bien utilizada, porque es interesante y es de una actualidad permanente. Buenas noches. No somos mayores. Muy bien, Juan, ¿a dónde lo llevas? Pues ahora vamos a cambiar el tercio, nos vamos a canciones para el recuerdo y en principio vamos a escuchar a The Monkees en la canción I'm Believer, que anda por allá de 1967. Es un clásico. Además, clásico, sí. Tú decías fuera del micrófono y dices, bueno, podemos decir los monos, porque sonaba feo, tú dices monkeys, English, perfectly. Sí. Pero eso de decir los monos, suena raro. Ni mono ni escarabajo. Ni escarabajo, por ejemplo, Sí, efectivamente. Decir los escarabajos, eso sonaba también feo. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo.
Maggie. I thought love was only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Love was out to get me. No, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. Said I'm a believer. Yeah, 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 yeah. Said I'm a believer. Yeah, I'm a believer. No somos mayores. Muy bien, ahora nos vamos a las notas del director, don José Luis. Bueno, Hoy nos vas a hablar como decía Pedro de Pablo, viva nuestro señor Viva director. nuestro director. Pero si no lo dice él, No pierde tiene- la- no tiene- pierde la no tiene gracia. la gracia. Hoy nos vas a hablar de carnavales en pleno apogeo. Hombre, los carnavales han cambiado muchísimo y yo lo que a lo mejor reclamo en este notas del director, porque además lo que no es normal es que yo esté aquí hoy, ¿vale? Pero bueno, ya aprovecho, es un poco el concepto que teníamos de carnavales, el carnaval del pueblo, el carnaval que salía a la calle, el carnaval que cuando había un baile venía la policía local y te echaba del Parque San Telmo porque los vecinos habían reclamado, no era el ayuntamiento, era Manolo García y era el patronato y era el pueblo. Claro. Ahora no, ahora está todo organizado, nos gastamos un pastón y al final la gente no disfruta de ese carnaval que teníamos en los años finales de los 70, principios de los 80, que ya te digo, de ir a bailar y venía la policía local, se cargaba el acto y ya no se podía bailar por la noche porque no te dejaban, ¿no? O sea, eso es lo que yo Ahora está reclamo. todo enlatado. Enlatado, Hemos efectivamente. perdido Pautado. aquel mascarita me conoce. Exactamente. Vamos a escuchar. Hola amigos, estamos aquí en Notas del Director. Hoy vamos a hablar, pues de carnaval. Estos carnavales que, han tenido un recorrido a lo largo de toda nuestra vida. Estuvieron prohibidos en los años de la dictadura y sobre todo por parte en Gran Canaria de un obispo, el obispo Pildain, que no veía con muy buenos ojos
ese carnaval y se prohibieron en toda la isla de Gran Canaria. En la isla de Tenerife, bueno, fueron a lo mejor, le buscaron la vuelta al tema y sacaron aquellas fiestas de invierno, que bueno, más que un carnaval era como unos desfiles y unas cosas que con muy poco fervor popular, por decirlo de alguna manera. Cuando llegan los carnavales, bueno, pues a partir de los años 70, sobre el 76, me acuerdo que salía la primera murga, estaba Manolo García, bueno, y era el pueblo el que salía a disfrutar del carnaval, y además recuerdo que muchas veces se organizaban los bailes en San Telmo, pues venía la policía municipal y los clausuraba porque los vecinos decían que hacían ruido, o sea, pero la gente salió a la calle a disfrutar del carnaval, hasta que llega, en el caso de la capital Gran Canaria, bueno, pues el ayuntamiento lo asume, y a partir de ahí, bueno, pues este carnaval dejó de ser popular, dejó de ser del pueblo para pertenecer a la institución pública. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que no tiene ese arraigo del pueblo, que es una coladera de muchísimos euros, que la gente a veces no se explica, que después tenemos también problemas con donde montamos los escenarios, que se gastan muchos miles de euros, las actuaciones que se traen, bueno, en este caso de Maluma, pues ha costado un buen pico a nosotros, a los que pagamos los impuestos, y al final lo que se ha perdido es el sentimiento de carnaval, ese carnaval del pueblo que era el que realmente deberían haber dejado que siguiera en toda la isla de Gran Canaria. Es verdad que hay excepciones en determinados municipios de estas islas, pero hemos pasado a un carnaval organizado, un carnaval sin corazón. Y yo creo que deberíamos retomarlo, deberíamos poquito a poco volver a tener el carnaval del pueblo, que las instituciones dieran un paso a un lado y que esto, pues bueno, fuera organizado por la comisión, una comisión que era como estaba antiguamente el Patronato del Carnaval, y que fuera independiente de políticas y de clase política, que de alguna manera siempre vienen chafando donde meten el pie. Yo les aconsejo que, bueno, pues ya que estamos en carnaval y inmersos, pues bueno, intentemos vivir nuestro propio carnaval, dejar un poquito al lado esa institucionalidad de esta fiesta, bueno, pues porque las instituciones públicas han decidido tomar parte y al final lo que hacen es chafarlo. Por eso digo, hay que vivir el carnaval y vamos a intentarlo vivir desde nuestro interior, es decir, ser un poquito pueblo, que yo creo que es lo que nos va a hacer que disfrutemos de este magnífico carnaval. Y ya, pues, ¿qué me queda decirles y desearles? Feliz carnaval, hasta siempre. No somos mayores. Llegamos al final, se nos acabó el programa. Aquí estaríamos mucho tiempo, porque además lo pasamos bien. Yo, hombre, accidentalmente estoy aquí hoy, pero yo me lo paso bien aquí en este programa No Somos Mayores, 15 años, y estamos en la cresta de la ola, como si hubiéramos salido ayer, y son 15, y creo que hemos intentado conseguir dar ese mensaje, y además con Juan lo comentábamos, ese mensaje de que después de esa jubilación hay mucha vida por delante. A pesar de que las instituciones nos dejaron colgados cuando iniciamos el programa, se suponía que teníamos un patrocinio, no quiero mentarlo porque no merece ni que le hagamos publicidad, pues bueno, 15 años después seguimos pagando sin ningún patrocinio este programa, pero creo que hemos hecho una labor social y sobre todo informativa, que es lo que nos interesa en esta casa después de tantos años. Como decimos, llegamos al final. Primero despedir a nuestro invitado, tendremos más ocasiones de tenerlo por este o por algún programa de TAC Televisión, Juan García Falcón. Gracias por estar aquí. Sí, además, como éramos compañeros de clase, pues tenemos recuerdos comunes que hemos recordado durante algún tiempo, ¿no? Yo no quiero despedirme sin agradecerte a ti y a los programas por, digamos, la buena labor, la persistencia y seguro la utilidad que es y seguirá siendo, espero, para todos los mayores, que alguien se preocupe en ilustrarnos, en dar alternativas a nuestras necesidades de personas activas,
de personas con ilusiones y personas con ganas de seguir viviendo. Digo, que además, sobre todo lo que ha dicho, la continuidad. Vamos a estar otros 50 años más, no se preocupe. José Manuel Betancourt, gracias por estar aquí con nosotros, como toda la semana. En este caso, bueno, has tenido un cabeza visible que no es el habitual, que tú estás más acostumbrado, pero bueno, ya la semana que viene tendremos, y estoy seguro, a Pedro de Pablo y ya, bueno, hacer el dúo, hacer el tándem que llevan haciendo ya un tiempo. Se le echa de menos, no que no valore que tú estés, pero me gusta más verte aquí, más centrado cuando te invitamos. Pero bueno, como todas las semanas, vamos a intentar mantenernos activos, es importante. Y agradecerle a Juan el tiempo que ha dedicado hoy y que dejamos aquí en el tintero temas para hacer algún que otro programa. Lo dicho, vamos a mantenernos activos mental y físicamente. Eso. Bien, pues gracias. Gracias a todos. Y como dice mi amigo Pedro de Pablo, bueno, darle las gracias a los espectadores, los que están en las Islas Canarias, los que nos siguen a través de nuestros canales, tanto de televisión como de redes, como de internet, y también a esos espectadores que tenemos en Sudamérica, tanto en Perú como Argentina, como Uruguay, que nos siguen toda la semana, y bueno, pues eso también nos llena de orgullo y satisfacción. Esas dos últimas palabras me recuerdan a algún jefe de Estado en su momento, pero bueno, lo he dicho sin mala intención. Recuerden, como dice él también, que pasamos listas, nos vemos la semana que viene, esta vez con Pedro de Pablo y con José Manuel Betancourt. Hasta siempre. Hasta pronto. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, somos